Muy bien, profesores, estamos ya en la segunda sesión. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre el texto que les dejé de la profesora de la UNAM sobre la propuesta de una evaluación totalmente cualitativa? Recuerden muy bien, y eso que sea también una forma de pensamiento investigativo, que cuando presenten su tesina, yo les recomiendo que presente un tipo de investigación totalmente cualitativa. Tiene mayor vertiente y sobre todo ahorita lo cuantitativo es muy positivista y pues la escuela, como no hay sectores abiertos, ¿dónde voy a hacer mi estadística? ¿No? Entonces, no se les olvide esto. Aquí tengo dos libros, como les comenté, este libro de José Manuel Villalpando Nava. Este les puede ayudar mucho para su formación también. Este libro de Historia de Educación en México narra precisamente todo el acontecimiento, porque lo que sí es verdad es que el tema de la evaluación no es nuevo en México. Ya había cierta informalidad de cómo determinar ciertas calificaciones para un estudiante en la causa final, que en ese caso es el trabajo. Entonces, este libro yo lo encontré, de hecho fui con mi esposa, lo compré en el Zócalo. Hay editoriales por Rúa ahí lo pude encontrar, editorial por Rúa. Este libro es fantástico, yo ya lo leí. Historia de Educación en México, es un libro rico, muy rico, definitivamente. No lo presto, profesores, no lo presto. Tengo otro libro aquí. Este libro es que se llama El Círculo de Viena. Este Círculo de Viena, claro, es muy filosófico, pero ¿por qué se los muestro? Porque la evaluación vigente curricularmente que tenemos en México viene de este Círculo de Viena. ¿Qué significa esto? Este es el origen del positivismo social, que todo tiene que ser medible, todo tiene que entrar dentro de esta método de lo cuantitativo, pero sabemos que hay circunstancias que no todo es totalmente, tiene que ser a través de números, a través de ciencia, sino debe de haber otro escenario. Aquí encontramos a Popper, encontramos a Federayet, encontramos al propio, bueno, un poco Carl Rogers también ahí adentro, eh, Karl Marx y otros ilustres, que honestamente son mis enemigos. Toda esta gente de acá del Círculo de Viena son mis enemigos. Pero yo lo estudio porque este es el origen de lo que estamos viviendo actualmente. Y usted dirá, bueno, profesor, ¿pero qué estamos viviendo? Exceso de medición y poca acción pedagógica. Eso es lo que estamos viviendo. Por si a alguien le interese, puede ahondar ahí. Este pues es de Fondo de Cultura Económica, salió un billetote, pero pues, yo creo que ayuda para ir trabajando en el aspecto didáctico. Muy bien, voy a pasar la asistencia por si alguno es un poco pragmático ahí. Brenda, pasó la lista. Presente. Ok, muy bien. Hay que darle seguimiento a su compañero, profesora Gabriela. Sí, presente. Ok, muy bien. Y el profesor Edgar, hay que darle Ya seguimiento. le envié mensaje, profe, pero no le llegó. Ojalá que todo esté bien, todo esté adecuado. Ojalá que todo marche bien. Muy bien, déjeme poner mi cronómetro porque aquí está, el tiempo se va volando. Bien, eso lo que hemos visto es precisamente la puesta en marcha de cómo debemos de evaluar la actividad escolar. Hay muchas perspectivas, hay muchas propuestas, hay muchos métodos y demás. Ahora ya sabemos que el propio currículo escolar es toda la escuela. Puede influir, en efecto, algunos concepciones del exterior. Por ejemplo, hace poco sacó la Universidad de Stanford un artículo que hizo con algunos colegas mexicanos sobre las escuelas de Catepec, las escuelas secundarias. Te dirá, bueno, pero eso ¿qué novedad hay? Pues la cuestión es que también en la escuela no solamente se toca una violencia dentro del aula, también toca el narcotráfico a las puertas de la escuela. ¿Por qué? Porque pues ahí los jóvenes con ese afán de brillar y demás están pues reclutando personal.
Entonces, me llamó la atención ese punto de que los jóvenes son blanco fácil para estos crímenes organizados. A eso me refiero. La propia evaluación curricular no solamente debe de darnos algunas luces para saber qué estamos haciendo bien, pero también nos debe de prevenir sobre estos problemas que vienen del exterior y puede ocasionar un problema. Tanto es importante la evaluación curricular que también nos puede decir si un joven tiene por ahí algunas dificultades, conflicto o un grupo de jóvenes que no vaya a ocasionar más adelante un tiroteo escolar como pasa en Estados Unidos. Es tan importante la evaluación curricular desde el punto de vista humanístico. Las humanidades deben de salir adelante y sobre todo ir trabajando en este punto de la concepción de los nuevos escenarios. Estos nuevos paradigmas que les había comentado es la observación, la entrevista, los estudios de caso, ¿no? La etnografía también está dentro como un factor de revisar toda la cultura del sujeto que está siendo educado, el concepto etnográfico. Vean también, no se les olvide, profesores de la maestría, vean estos tipos de circunstancias. Y es importante que ustedes sean promotores de cambio educativo donde quiera que se encuentren con nuevas estrategias de aprendizaje. ¿Alguna pregunta hasta acá, profesores? Muy bien. Ese va a ser la lectura que ustedes van a abordar. De todos modos, se va a ir dando cuenta ustedes de cuántos escenarios hay, de cuánto se tiene que trabajar y sobre todo el gran camino que nos queda por ir trabajando algunos puntos de la propia educación en México, que no es fácil, cada sexenio se retrocede o se toman nuevas medidas. Por ejemplo, ahora en México, ¿qué estamos viviendo en el tema educativo, en el tema de la evaluación? Pues estamos viviendo que, para empezar, la prueba PISA no va a aplicar en México. Esta nueva secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, la prueba PISA ahorita está detenida. ¿Qué pasa con las evaluaciones? Se sigue aplicando a los profesores. Es decir, para entrar a un ámbito público en México de educación, tienes que pasar un buen de examen, pero al final de cuentas, entras, pasas, pero la educación no está bien. Entonces, lo que se está proponiendo es que olvidemos ese tipo de examen tan rígido, una evaluación rígida y cerrada. Trabajemos mejor en el producto, que es la educación de la escuela pública. Eso es la propuesta que se está haciendo, cambiar la tortilla, pero pues, no se ha dado, requiere cambiar el sindicato y la coordinadora, que son dos monstruos desde el siglo XX, y es difícil ese punto de vista, profesores. Muy bien, profesora Gaby, sigamos adelante. Y bien, vamos a empezar con alguna pregunta que tengan, profesores. Muy bien, están muy estoicos ahí. Muy bien. Sale, pues, vamos a entrar con el profesor, vamos a ver al profesor Julio Almenara, algunas concepciones generales y vayamos, pues, trabajando en estas circunstancias. Muy bien, ¿ya revisaron el texto, profesores? No, todavía no, ok. Que me estoy adelantando el tiempo. Muy bien. Les había comentado que más adelante ustedes ya en su último cuatrimestre van a llevar una materia que se llama diseño instruccional de cursos en línea. Esa materia yo la impartí. De hecho, mis estudiantes del último periodo de la maestría me entregaron un producto terminado de un curso en línea, una materia que hicieron. El diseño instruccional es lo que yo hago cada semana cuando subo la tarea a la plataforma y ustedes puedan visualizarla. Ese es el diseño que yo voy trabajando durante la semana. Como ustedes saben, es un trabajo difícil, es un trabajo que requiere mucha investigación, pero también es un trabajo no valorado, porque recuerden bien que la tecnología no salva a la persona. La tecnología no nos viene a salvar de nada. El que salva es el sujeto que ha creado la tecnología. Lo que nos dice el profesor Almenara, Julio Almenara, experto en sistema a distancia para el aprendizaje, es que
el aprendizaje a distancia siempre ha existido. Por ahí pone unos ejemplos. De hecho, el texto está muy bonito. El texto yo lo estuve leyendo, casi lo termino de leer. Texto rico en la parte pedagógica. Nos dará precisamente, y en efecto, fíjense que hubo por ahí algunos sujetos, personas a lo largo de la historia. Por ejemplo, hubo un profesor que fue hecho esclavo, lo vendió su propio alumno de esclavo. El alumno se enojó con su maestro y vendió a su propio maestro como esclavo. Imagínense nada más. Ya ves que hemos visto, profesora Gaby, la servidumbre docente, ahora venderse como esclavo. Imagínate, eres mi servus, mi esclavo. Fue vendido y pues escapó por unos amigos pitagóricos y funda la primera universidad occidental llamada la Academia. Platón en el 387. ¿Por qué narro esta historia? Porque lo comenta muy bien el profesor Julio Almenara en la introducción del texto. Él empezó a enviar cartas educativas para su alumno Dionisio, que era de Siracusa, muy cerca de Grecia, muy cerca del mar Egeo. Empieza a enviar cartas. Eso es educación a distancia. Eso es educación a distancia. Usted dirá, pero profesor, pero la tecnología es una herramienta más que contribuye para que ese tipo de educación muy lejana se lleve a cabo. Y entonces tenemos eso. Hubo por ahí un personaje judío que luego se transforma porque se cae del caballo, que iba rumbo a Damasco. Este hombre se llamó Pablo de Tarso, de la comunidad de Tarso. Y profesora Gaby, si no se escucha, te quedaste congelada. Excelente, muy bien. Entonces, eh, este Pablo de Tarso escribió 14 epístolas, 14 cartas. Si usted le echan un vistazo a Corintios, carta a los romanos, carta a los tesalonicenses, etcétera, esas 14 cartas es educación a distancia, ¿no? Entonces, por lo que podemos decir de este tipo de modalidad, la materia que estamos viendo es que siempre ha existido, pero vamos a ver hoy los mitos, los prejuicios, también las acciones acertadas de lo que depende del profesor Julio Almenara en este tema de los mitos, relatos, como se dice en griego, prejuicios, realidades de la educación a distancia. Lo que sí hace posible esto es que recuerden bien, la tecnología no es magia, la tecnología no va a quitar al hombre de la estupidez. El hombre mismo va a quitar su propia estupidez que quiera ir aprendiendo la persona. Entonces, tenemos exceso de estimulación, exceso de información, y ahora es importante retomar el conocimiento para que vayamos dando tintes de aprendizaje sobre este texto. Este texto es la tarea para la próxima, pero ya hay otro texto de la editorial Trillas que les acabo de dejar para en 2 semanas el trabajo. Entonces, para que ustedes vayan viendo cómo está reformulada el trabajo. Ya la profesora Guille Salmón, ¿se acuerdan que la habíamos visto, señorita? El modelo Salmón, ya nos dio 5 pasos de cómo debemos de construir un sistema a distancia para el aprendizaje. Usted dirá, bueno, profesor, pero ¿qué tipo de plataforma puedo utilizar para que yo lleve a cabo ese tipo de sistema a distancia? Si tomamos la tecnología, hay muchas plataformas, la plataforma Neo, la plataforma Moodle, por ahí está Google Académico, etcétera. Pero si tú no quieres ocupar la tecnología, lo puedes hacer por correspondencia, ¿se acuerdan que lo hemos visto? También por televisión, hay por ahí en USAN, en México, que fue una pregunta de examen, había por ahí ciertas televisoras que están ayudando para promover eh, el tipo de educación a distancia. Lo que sí es que en México, seamos realistas, la gente tiene más televisión que internet. No todos tienen internet. La televisión puede estar en todas partes. Ahí nada más mueve la antena, ahí está la Rosa de Guadalupe, papá, ¿no? Y X, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos abordando. Ese es el tema del profesor Julio Almenara. Les digo que ya está la siguiente tarea para la siguiente semana. Y por ahí les dejé también un video que quiero que lo vean para discutir este tipo de modalidad.
va a ir cambiando porque no siempre les voy a dejar lectura, les voy a dejar por ahí a lo mejor un video, un podcast, un análisis para que ustedes vayan trabajando. Por ahí les pedí una historieta también para que van trabajando, profesores. ¿Alguna pregunta hasta acá, profesoras? Espero que ya no se estén perdiendo. Muy bien, vamos a ver la primera tesis del profesor Julio Almenara. Recuerde muy bien, ya hemos visto diferentes posturas, diferentes escuelas del pensamiento, ¿no? El sistema a distancia para el aprendizaje es una propuesta pedagógica para el aprendizaje individual. Lo que sí es que lo que es importante comentar es que la educación a distancia no es para todos. Este tipo de estructura se hizo para las personas adultas. ¿Por qué? Porque pues trabajamos, tenemos otras actividades y demás. Y un joven necesita estar con su otro, vincularse y demás. Pero aquí habla algo interesante. Toda la educación en la sociedad del conocimiento es a distancia. Y tiene razón. Tener, por ejemplo, un celular, enviar WhatsApp con un amigo que sabrá Dios dónde está, eso es una relación a distancia. Vivimos en la distancia, se dan cuenta. Por lo tanto, eso es importante ir viendo cómo se va construyendo. Pero ojo, hay que tener cuidado en esto. Hay una plataforma que claro, cobra Bitcoins, la nueva moneda electrónica, no sé si sabido, de hecho por ahí estaba en la noticia que Guatemala va, como que va a haber la posibilidad de manejar ese tipo de criptomonedas que se le dice, ¿no? Ahí pagar y todo eso. Hay una plataforma que se llama Second Life, no sé si lo han escuchado ustedes. Es una plataforma que haces tu vida, entre comillas. Haces tu avatar, interactúas con otras personas las 24 horas, armas todo un escenario, claro, vas pagando. Pero esa vida de Second Life, ese fue un tema que yo debatí junto con otros profesores. Hace poco yo di una materia de tecnologías educativas y vimos la plataforma de Second Life. Se pierden ahí porque pierden de vista la realidad. Por eso es importante que ustedes se den cuenta que educación a distancia no es perder de vista la realidad donde estamos, pisando lo que se huele, lo que se ve, lo que se toca. Eso es precisamente la concepción de la realidad. Cuando puedan, entren a Second Life y se van a dar cuenta cómo ese mundo extraño. Yo, bueno, yo no he entrado ni he entrado a la Deep Web, a la web profunda, como se le dice, pero pueden entrar ahí precisamente. Recuerden muy bien que la tecnología, el Internet, tiene como dos mundos. El Internet superficial, donde estamos interactuando, y hay algo por debajo, que es la Deep Web, la web profunda, donde lo clandestino se maneja y demás. Pues eso es precisamente es tipo de sociedad a distancia. Lo que comenta el profesor Almenara, no perder de vista el acotamiento y la certeza de lo que podemos hacer. ¿Alguna pregunta hasta acá, profesores? Muy bien. Ahora bien, este tipo de concepción a distancia como tenemos nosotros, tiene varios nombres. Al principio nos dice el profesor, esa diversidad dice lo mismo. Esa connotación, esa concepción llega a lo mismo, a la esencia. Home study, enseñanza semipresencial, aprendizaje flexible, e-learning, que era por ahí una pregunta de examen, teleformación, educación virtual, etcétera, etcétera. Sigue siendo lo mismo, pero no se les olvide, lo que fundamenta y lo que sustenta ese tipo de sistema es precisamente el diseño instruccional, que yo les había comentado que iba a ir pensando que ustedes me entregaron una propuesta, pero me estoy deteniendo porque no quiero manchar el diseño instruccional que va a venir el siguiente periodo. Entonces dirán, profesor, bueno, no sé si nos toque, pero si les toca otro profesor, va a decir, ya hicimos un diseño instruccional, se va todo al trasto. Entonces, por eso me voy deteniendo en esta concepción
de la propia educación a distancia. Pero recuerde muy bien que este tipo de concepciones, la tecnología está brindando un servicio más, porque bien podemos ocupar lo que es la radio. También la radio puede ser un instrumento eficaz, como pasó en México, eso fue pregunta-examen por los años 70 en México para promover la parte de la cultura. También podemos utilizar otro tipo de herramienta. A ver, díganme ustedes, ¿qué tipo de herramienta nos puede ayudar para que nosotros podamos generar? Dejen aparte la tecnología. ¿Qué otra herramienta nos puede ayudar como para poder llevar a cabo este tipo de educación a distancia? Nada más les digo una clave. Por ejemplo, en el mundo mexica, en el mundo del Calmec, del Tepozcali, siglo XIII de nuestra era, también tenían un método interesante de educación a distancia, los corredores, que no solamente repartían comida o llevaban recados, sino llevaban también todo un proceso educativo. El docente, el Calmel, le decía a un corredor, ayúdame, échame la mano, dile al estudiante que haga esto, que no se vaya. Entonces había como 5 corredores en cada sector. Llegabas, le decías esto, y iba corriendo. Eso era un sistema de aprendizaje a distancia, pero díganme ustedes un ejemplo que pueda ser de utilidad para nuestros fines educativos. Adelante. Como un método de nosotros para con los alumnos. Sí, Pues podría ser por medio, imagínense ahorita, pues por ejemplo, por medio del WhatsApp, ¿no? Se pueden bajar varias situaciones ahí. Supongamos que yo con el alumnito, ¿no? Supongamos que a él le gustan mucho esos juegos que ven de historias no sé, de miedo, ¿no? De Minecraft, creo que se llama ese jueguito. El otro día yo le comentaba a mi hijo que si yo podía hacer hacer un juego ahí mismo, entonces él me decía que sí, que se puede hacer, no sé, digo, este niño estamos empezando las tablas y se me imaginaba eso, ¿no? Entonces, bueno, punto y aparte, pero por medio del WhatsApp yo con el niño podría estar jugando vamos a adivinar, supongamos, se me viene a la mente que vamos a jugar a ver quién adivina las tablas, ¿no? Mandándonos mensajes, porque él normalmente ahorita no tiene un teléfono. Digamos, aquí podría yo hablar con la mamá, comunicarme, ahorita nada más, digamos, con él empezando ese sistema, ¿no? Se me viene ocurriendo ahorita así a ver, contéstame esta tabla o un juego de las figuras geométricas, no sé, tendría yo que descargarlo o hacer un pequeño juego ahí con él. Se me ocurre algo así, en ese fíjate, sentido con él. fíjate, profesora Gaby, que el ejemplo que pone me hace recordar a Enrique Dussel, es un educador mexicano, y él hablaba sobre el caso de una profesora en Chiapas. Recuerde muy bien que antes del COVID, del 2019, que escuchamos en China que había surgido una epidemia y decía, es en China, está lejos. Sí, Pues yo lo dije también. exacto, exacto. Y llegó precisamente y nos tuvimos que ir del 21 de marzo hasta el 16 de abril y se prolongó las vacaciones hasta ahorita. Entonces, esta línea entre una educación en línea ya se ha generado, se ha quitado, ya todos están en línea, todos estamos en línea, las relaciones, el mercado, etcétera. Pero hubo el caso de una profesora, lo narran así, Dussel, una profesora de Chiapas que empezó, los niños no todos tienen WhatsApp, como comentas, profesora Gaby, teléfonos, porque un teléfono, por ejemplo, dices tú, bueno, eso es un teléfono, profesor moderno, pero para tener clases en tu teléfono, abrir esos mecanismos de Meet, sin fin de cosas, necesitas un teléfono que tenga más o menos memoria. Entonces, lo que ella hizo es que puso un buzón afuera de la escuela y ella hacía sus cartas y en cada uno de los estudiantes le ponían la instrucción que debería de hacer la actividad, lo iba a depositar al buzón y se iba, porque era imposible recorrer toda la región para darle a cada quien su carta y el estudiante tenía que ir con su familia, era obligación pedagógica tomar la carta y irse a la casa y leer lo que la profesora tenía que
tenían que hacer ellos. Ese tipo de educación es educación a distancia, al final de cuentas, a través de las cartas. Tú hablas del WhatsApp y demás, pero dejando un poco la tecnología, tenemos el ejemplo de las cartas, tenemos el ejemplo de estos corredores que iban a dar el recado, ¿no? Imagínate un corredor que se perdiera, ya no se hace la tarea, Por ¿no? ejemplo, también creo que en algunos estados lo que implementaron fue que les dieron unos cuadernillos, ¿no? Entonces, a lo mejor crear como actividades, tú ya conociendo pues el contexto en donde te encuentras, cómo son las características y necesidades de tus alumnos, e ir creando pequeñas actividades en donde a lo mejor, no sé, les des un cuadernillo cada 2 meses o no sé, algo así se me ocurre para que también pues no estén saliendo a cada rato. Sí, Difícil, sí. Perdón habrá, que, digo, hay una propuesta, bueno, que se hizo en un grupo de Telegram. Bueno, les digo que yo estoy metida en muchos grupos. Bueno, pero este es de profesores de primaria, nivel primaria. sí, Y aquí en el Telegram están haciendo eso que dice la profesora Brenda. Hubo quienes, y digo, qué padre, porque a mí me ha servido mucho, hicieron cuadernillos y los hicieron muy, muy bonitos, bien aplicados, que después ya le hicieron más el coco y los vendían, ¿no? Pero mientras tanto nos dejaban, a los del grupo nos dejaban adquirir sus programaciones, todo su programa. Y por ejemplo, los ponen de primero a sexto, ¿no? Por ejemplo, si yo soy maestra de sexto, les decía, a ver, profes, les voy a ayudar, a mí me cuesta mucho trabajo las matemáticas, honestamente, y me cuesta trabajo a veces explicarle a este pequeño, digamos, las restas, ahorita estas de que llevan uno, y luego él me dice, pero explícame por qué se lleva uno. Entonces ahí le tengo que inventar, bueno, es que mira, le pide prestado porque, ahí le empiezo a inventar, ¿no? O porque este señor le gusta pedir prestado, pero acuérdate que esto hay que pagar. Entonces, y me dice, cuando no se pide prestado, bueno, entonces ya no debes nada. Entonces, son mecanismos así. Y en este grupo hicieron esos cuadernillos, ¿no? Entonces decía, para todo hay pretexto, para todo, si no le buscas, no sé. Decía un profesor, dice, es que yo les dije a los papás, miren, envíenme sus correos y yo se los voy a mandar hoja por hoja a ustedes, pero los papás, ay, es que no están abiertas las papelerías, pero sí andas en el mercado con tu niño, andas en el cine, andas en varias En cosas el circo. en todos lados, pero los papás ponen pretexto. Entonces dice el maestro que él lo que hizo el cuadernillo, lo puso en una bolsa en la puerta de la escuela y ahí decía, quien quiera sacar copias, nada más la obligación de que lo vuelvan a dejar en su lugar. Yo ya actué, puso la bolsa y ya los papás que le interesaba iba, lo sacaba copias y lo regresaba, porque dice que no podía ni abrir el correo. O sea que en muchos, o sea, pretextos hubo bastantes, bastantes. Y si no, él les mandaba por correo las hojas, las actividades por día, decía quien pueda, la baja, copia y hacemos la actividad de ese día. Entonces de ahí digo, es bonito porque sí todos los maestros ahí, bueno, digo, maestros que quisieron trabajar y sí se pusieron a chambear ellos, ¿no? Digo, son como dice el profe, son técnicas que uno debe de, o decían ellos mañas, más bien porque los papás igual te dicen no puedo, no tengo dinero, no tengo crédito, no eso, no el otro. Y ya quien él sabía que en realidad no podía hacerla de esa forma, le decía, pues agarren el cuaderno, copien en una hojita y ya lo desarrollan. No es necesidad de que vayan a la papelería o no hay dinero, sabemos que no hay dinero. Pero bueno, uno tiene que buscarles miles de formas, porque de verdad que para pretextos, híjoles, el mexicano es súper buenísimo. y en efecto, esta parte también de que lo que sí es que en este tipo de educación a distancia el docente no está presente y por lo tanto las dudas van a ir aumentando. Por eso es importante este tipo de cuadernillos, este tipo de instrucción. Pero fíjense, yo, por ejemplo, yo daba clases a un grupo de señoritas de preescolar y yo apliqué el método de educación a distancia a una educación presencial. ¿De qué forma? Puse algunas instrucciones de qué deberían de hacer ellas durante el lapsus de la clase que duraba 2 horas. Pero esa instrucción lo dejé escondido en diferentes lugares de la escuela. Se lo dejé hasta un estudiante que me ayudó, se lo dejé adentro de su saco,
Y le dije, busquen aquí, aquí está la instrucción. Eso es precisamente lo que hace un docente en línea. Dejar instrucciones que el docente, el alumno lo encuentre y pueda interpretar para llevar a cabo. Eso estaría muy bien que ustedes aplicaran ese método de la distancia a una clase presencial. Que ustedes no salen, pero que los alumnos vayan leyendo que los que le están diciendo a través de la instrucción. Eso estaría interesante, ¿no? Pero muy bien. Sí. Sí, adelante, adelante. Bueno, también me recordó otra historia que dice de los corredores. Sí, A mí me gustan mucho las mitologías y estas, ya sabes, estoy como niña chiquita, me gustan este tipo de cosas. Y en una ocasión, de eso de los corredores, hubo una persona de limpieza que estábamos platicando de esas historias y de repente me dice, pero ustedes no saben la realidad de por qué empezaron a correr. Y nosotros así como que, no, sí, pues aquí viene en el libro, aquí él dice el por qué, porque era el que llevaba las cartas, el que llevaba los mensajes de esto. No, empezó a correr, dice, porque resulta que una princesa mexica, vio las montañas y le dijo a su papá, se me antoja una nieve se me antojaría comerme esa nieve de allá arriba. Ah, bueno, veremos a los mejores corredores, seleccionaron los mejores corredores, sí, corrían, pero se les deshacía en el camino, ¿no? Iban y corrían y al regresar pues le daban agua, llegaban y le llevaban agua, ¿no? Hasta que uno pues se le ocurrió pues la grandiosa idea de mejor cargar creo que era así la historia de cargar a la doncella y se la llevó mejor allá porque pues todos decían, todos los que habían mandado, se les deshacía la nieve en el camino. Entonces él pues inteligentemente dijo, pues no, mejor me la llevo, se la llevaron, comió su nieve y se regresó, y fue otra parte de que por eso se inventaron según las nieves, ¿no? Ya ahí en ese entonces ya empezaron a ponerle sabores, colorizantes y todo eso, ¿no? Entonces se me vino a la mente esa historia, no sé si sea verdad o sea mentira, pero bueno, chiste que la señora no las corroboró y así como que ya los niños dicen, pero ese no viene en la historia, así le digo, no, pero es que ese viene en otro capítulo. Pero según esa es la historia. Sí es verdad, lo que sí es verdad y lo narran. Inclusive fíjense que mi esposa tiene una novela que se llama Azteca. Esa es una novela fantástica, una novela histórica, narran precisamente todo eso y ella me ha contado muchas cosas sobre los mercados en México. Aquí en México había grandes mercados en la época mexica, Texcoco, lo que es parte de Teotihuacán. Había mercados y en efecto vendían nieves, pero las nieves lo traían a través de las tinajas de barro para conservar lo frío Lo frío. de lo que traían de las montañas, ¿no? Que hay aquí en México, el Popo, el Iztaccíhuatl y demás, lo traían, pero valía mucho, 20, inclusive manejaba mucho el cacao, la moneda. Entonces era 20 cacao, 30 cacao y demás. Y eso es precisamente esa como la historia viva, ¿no, profesora Gaby? Que eso es precisamente educación a distancia, lo que hemos platicado, ¿no? No necesariamente el aspecto tecnológico. Lo que sí dice Julia Almenara es que, por ejemplo, yo puedo estar con mi amigo platicando y demás, pero eso no significa que tenga un régimen pedagógico. Lo que dice Almenara es que debe de haber de intermediaria una institución educativa para que el sistema a distancia sea precisamente un tipo de educación formal. Entonces, no se les olvide esto, pero también comenta algo, aislamiento cognitivo, él le llama, el aislamiento cognitivo. Eso es lo que no soporta a los estudiantes y es lo que estamos viendo todos. Hay mucha deserción, actualmente hay mucha deserción escolar. Por ejemplo, yo estoy en el doctorado, somos ahorita 30 en el doctorado. Entonces nos están negando una tarea, pero no nos vemos, no interactuamos nada, todo es trabajo. Y para mí está bien, pues soy adulto, pero para un joven a lo mejor va a querer, bueno, ¿cómo están mis compañeros? ¿Qué han hecho? Y demás, ¿no? Entonces, eso lo que nos dice el aislamiento cognitivo es más prácticamente para personas jóvenes, también adultas, pero ya uno lo comprende mejor. Esas anécdotas, profesora Gaby, ayudan mucho para el ámbito educativo, ¿no? Las nieves, el mundo mexica. Por ahí hubo una princesa zapoteca llamada Donají, que hacían esas historias, que se enamoró de un mexica. Grandes historias dignas de una gran novela, ¿no? Muy Sí. bien.
Entonces, no se les olvide, este tipo, ¿se acuerdan que habíamos visto, señorita Brenda? Dale la vuelta a tu clase. Hablaba de mejorar los contenidos educativos, videos, pequeñas cápsulas, mejores. ¿Por qué? Porque el que estudia en ese sistema a distancia es un nómada, no es sedentario, se anda moviendo, camina mucho. A lo mejor vaya escuchando la tarea en la combi o en un transporte público, en un autobús, vaya escuchando. No necesariamente leyendo, a lo mejor un audio que le dejaste. Esas son estrategias que se debe de tener en cuenta en los contenidos de educación a distancia. ¿Alguna pregunta hasta acá, aparte de las anécdotas que hemos visto? Bien, No. ya nos queda 4 minutos, voy a rajatabla. Mitos y realidades sobre este tipo de sistemas. La educación a distancia es más barata, ese es un mito. Es más cara, déjeme decirle, porque se trabaja más. Un docente trabaja más y precisamente se tiene mayor rendimiento y no es barata. Vean cuánto cuesta un equipo tecnológico, una computadora, cuánto cuesta un software. ¿Se acuerda, profesora Gaby, que vimos lo que eran software, los hardware, ¿no? ¿Cuánto cuesta un software, un Office 365? Creo que se está conectando el profesor. ¿Será un fantasma de la ópera o en verdad es profesor Daniel? Muy buenas tardes, me da mucho gusto verte. Buenas tardes a todos, aquí estamos. No, ¿cuál fantasma? Sé que eras un Aquí estamos. espejismo de la plataforma de Second Life que estamos viendo ahorita, un avatar, profesor Daniel. No, soy el original. Muy bien, profesor Daniel, rápidamente para apostillar, ya ahorita ya nos vamos, tomemos un pequeño receso de 3 minutos. Estamos analizando el texto de Julio Almenara, por ahí vi que ya has hecho la evaluación de la plataforma, ya están las 3 evaluaciones, por ahí me comentaron que ya lo empezaron a trabajar. Yo voy a ir subiendo actividades. Recuerde muy bien que esto no es mole de olla. Subir diseño instruccional es mucho trabajo. Le he platicado a mi esposa que una semana no me alcanza en su totalidad para leer, porque yo leo muy despacio. Les he platicado, leo muy despacio. La ventaja es que memorizo. Tengo la capacidad de memorizar casi todo. Entonces, pero lamentablemente ya hasta memoricé los partidos políticos que pasaban aquí en la casa. Vota por Moreno. No lo puedo evitar realmente. Pero bueno, ¿qué les parece, profesores? Me da gusto que estén todos. Profesor Daniel, mucho gusto. Ahí si comes costilla, envíanos por paquetería, por educación a distancia. Envíanos por ahí algo, por un corredor. Envíale, llévale al profesor estas costillas. Ya no va a comer costillas, Por eso maestro. se enfermó. Yo creo que unos poco de calabacitas, profesor. Hace poco conmigo con mi esposa también ayuda a quitar la toxina, ¿no? Unas calabacitas. Lo que me recomendaron mucho fueron las zanahorias y las papas, pero las papas crudas, o sea, molida. Pero la zanahoria, el jugo de zanahoria, es que sí estuvo fuerte esta vez. Pero qué bueno que estás Ensaladas, bien. profe. Puras ensaladas, ni modo. Tequila Como por ahí, conejo. profesor. Tequila, Y un Ajá, tequila. un tequila. Ahorita nos vemos, profesores. Ahorita nos vemos. Ándale, Vale, vale. ándale, va.